El cambio climático nos está enfermando y para el año 2050 podría ocasionar 250.000 muertes cada año. En esta edición de Efecto Naim, exploramos los riesgos de salud que acompañan la crisis climática y cómo se preparan los médicos para enfrentar este preocupante panorama. Además, el experto en seguridad Daniel Baiman nos cuenta cómo el terrorismo de supremacía blanca se ha convertido en un grave problema global. Y le revelamos cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo de las artes. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta nuestro planeta. También es la mayor amenaza a la salud humana. Piensa en esto. El último reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas estima que para el año 2050 el calentamiento global causará más de 250.000 muertes cada año, solo debido a la malnutrición, la malaria, la diarrea y el calor extremo. Lamentablemente no hay que mirar tan lejos en el futuro para estar preocupados. Ya hoy en día, médicos y otros expertos en salud se enfrentan a un creciente número de muertes y enfermedades asociadas al cambio climático, a desastres naturales. Es por eso que de la Universidad de Harvard a la Organización Panamericana de la Salud y múltiples instituciones en todo el mundo están fomentando la capacitación del personal médico acerca de cómo tratar los efectos sobre la salud que tiene el calentamiento global. Así que para conocer mejor de qué se trata todo esto y por qué es tan importante, hemos preparado el siguiente reportaje. Les va a interesar mucho, miren. En abril de 2022, India y Pakistán registraron la peor ola de calor del último siglo, con temperaturas de hasta 60 grados Celsius. Sarina Bibi reside en una ciudad pakistaní llamada Multan. Los niños se están enfermando debido al calor. Mi hija está en el hospital. Ojalá Dios la cure. Pido a todas las madres que cubran a sus hijos cuando salgan a la calle, que tomen medidas de precaución. La exposición prolongada a altas temperaturas aumenta el riesgo de padecer condiciones que van desde la insolación hasta lo que se conoce como golpes de calor. Esta última puede ocasionar fiebre, náuseas, deshidratación y taquicardia, y dañar órganos como el cerebro, los riñones y el corazón. Incluso si no se trata a tiempo, puede provocar la muerte. Esto es solo un ejemplo de cómo los eventos de clima extremo, impulsados por el calentamiento global, afectan cada parte de nuestros cuerpos y agravan desde las enfermedades infecciosas hasta las mentales. También impiden que los médicos hagan diagnósticos y ofrezcan tratamientos de manera oportuna y eficaz. Hace unos años hablé con radiólogos y sugerí que quizá no les afectaría el cambio climático, pero luego me enteré que habían perdido el acceso a imágenes diagnósticas como consecuencia de condiciones meteorológicas extremas que produjeron daños en los servidores donde se almacenaban. Y resulta que el cambio climático también es importante para los oncólogos. Hemos visto un aumento de las tasas de mortalidad en ciertos tipos de cáncer a raíz de los huracanes. Y lo interesante es que no fueron los huracanes en sí, fue la imposibilidad de acceder a la atención médica semanas y meses después, lo que dio lugar a peores resultados. El doctor Aaron Bernstein dirige el Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global de la Universidad de Harvard. Al igual que otras facultades médicas en países como Reino Unido o Australia, esta iniciativa busca abordar la salud con un enfoque en los peligros que representa el cambio climático. Esto incluye, por ejemplo, las inequidades sanitarias que se verán exacerbadas tanto a nivel nacional como internacional. Las comunidades de escasos recursos suelen tener sistemas sanitarios menos robustos, tienen menos personal sanitario y menos infraestructura. Además, en promedio, el mantenimiento de las infraestructuras de salud no es tan bueno como el de comunidades más ricas.
Así que cuando se generan eventos como un incendio, una inundación o una catástrofe, que son más frecuentes debido al cambio climático, la capacidad de estas infraestructuras para soportar el impacto es inferior. Regiones como América Latina o África que tienen sistemas de salud débiles son las que se están viendo más afectadas por los eventos de clima extremo. Por ejemplo, actualmente Somalia, el sur de Etiopía y el norte de Kenia sufren la peor sequía desde los años 80. El ganado se está muriendo, las cosechas se están perdiendo y la población se está viendo obligada a abandonar sus hogares. Así, las Naciones Unidas alertó en abril de 2022 que 20 millones de personas en esta región podrían enfrentar hambruna. Esto se suma a las 800 millones de personas en todo el mundo que ya hoy sufren hambre. Por si fuera poco, estudios han demostrado que el valor nutritivo de alimentos clave como el arroz, el trigo y las papas se está viendo afectado por las concentraciones elevadas de dióxido de carbono en la atmósfera. Y es que las enfermedades pulmonares no son el único peligro sanitario de la contaminación atmosférica que impulsa el cambio climático. Se ha demostrado que el CO2 perjudica el funcionamiento de las células y el sistema nervioso, aumentando el riesgo de sufrir cáncer o de trastornos neurológicos como Alzheimer y Parkinson. Se estima que cada año mueren 8 millones de personas antes de lo que deberían por respirar aire contaminado producto de la quema de combustibles fósiles. El valor de esas vidas perdidas equivale a billones de dólares. El costo de dejar los combustibles fósiles y hacer la transición energética es sin duda alguna muy grande. Probablemente sean decenas, sino cientos de miles de millones de dólares. Pero por supuesto, es solo una fracción del costo que implica la mortalidad conocida. Además, se calcula que los daños de la crisis climática a los sistemas de salud podrían alcanzar los 4.000 millones de dólares por año para 2030. Si los gobiernos del mundo no toman acciones inmediatas y contundentes para frenar el cambio climático, los costos económicos y humanos solo aumentarán. No hay ningún aspecto de los sistemas de salud que actualmente existen en el mundo que no vaya a ser afectado y transformado por el cambio climático. Es seguro que estos cambios seguirán transformando nuestra vida cotidiana. Al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Vamos a hablar de otra gran amenaza global, el terrorismo de supremacistas blancos. Un tema urgente y sorprendente. No se vayan. Usted seguramente ha oído hablar de la supremacía blanca. Es una horrible ideología que sostiene que la raza blanca es pura y superior a las demás, y que por lo tanto los blancos deben dominar en las sociedades. Durante décadas, violentos movimientos basados en la supremacía blanca han tenido presencia en Estados Unidos y en varios otros países. En Estados Unidos fue el caso del Ku Klux Klan, un grupo terrorista que operó en la nación norteamericana desde el año 1865. Pero como tantas otras cosas, el odio también se ha globalizado y ahora hay varios países en los cuales se encuentran este tipo de tendencias. Así, los movimientos y la violencia de los supremacistas blancos se han vuelto un grave problema en distintos países del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué están creciendo? ¿Cómo y dónde operan estos grupos? ¿Y cómo deben hacerle frente los gobiernos? Estas son las preguntas que discutiré con mi invitado de hoy. Su nombre es Daniel Beiman y es uno de los principales expertos del mundo en temas de terrorismo y de las maneras de combatirlo. Beiman trabaja en el Centro de Investigación Brookings aquí en Washington y es también profesor en la prestigiosa Universidad de Georgetown. Ha trabajado con el gobierno estadounidense y es autor de varios libros sobre terrorismo. Su más reciente libro se titula Difundiendo el odio: el auge global del terrorismo de supremacía blanca. Esta es mi conversación con Daniel Beiman. Tu libro se titula Difundiendo el odio: el auge global del terrorismo de la supremacía blanca. ¿Cuándo comenzó esta tendencia y dónde? Siempre han habido aspectos globales en el movimiento de supremacía blanca.
Por ejemplo, en los años 70 hubo estadounidenses que fueron a luchar para preservar los territorios dominados por los blancos en Rodesia, que actualmente es Zimbabue. Pero esta tendencia se ha incrementado en los últimos 20 años como consecuencia de la globalización. De la misma manera que la moda, las estrellas del deporte y otras cosas cruzan fronteras, también lo hacen las ideas y conceptos de odio. Y a medida que cada año las redes sociales alcanzan más y más partes del mundo, vemos que esta tendencia aumenta. ¿Cuáles son los principales factores que han fomentado la expansión acelerada de los movimientos de supremacía blanca y los ataques por parte de estos grupos? Un factor es que la expansión de las redes sociales no solo permite la propagación de ideas, sino también la propagación de los ataques violentos. Vimos, por ejemplo, el ataque orquestado por Anders Behring Breivik en 2011, en Noruega. Breivik pretendió ser un militar de las fuerzas especiales y fue a una isla a dispararle a un grupo de jóvenes. Luego eso fue emulado en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019. Donde se transmitió el ataque en vivo vía Internet. Y luego ese ataque de Christchurch fue emulado en los Estados Unidos. Otro factor es que Estados Unidos y muchos otros países cuentan con poblaciones menos blancas de lo que solían tener, y esto se ha vuelto una preocupación para los supremacistas blancos, sobre todo cuando ese cambio demográfico se traduce en poder político. En 2008, por ejemplo, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense negro y vimos un gran auge en los crímenes de odio durante ese periodo. Los ataques terroristas del 11 de septiembre también han jugado un rol. Siempre han habido preocupaciones sobre los inmigrantes en términos de la asimilación cultural o de la competencia económica. Pero el 11 de septiembre añadió una dimensión de seguridad nacional. Así que hay diferentes factores que están moldeando el auge de este movimiento en años recientes. ¿Cuáles son algunas de las estrategias más comunes que utilizan los terroristas, los supremacistas blancos? Lo que le encantaría hacer a los supremacistas blancos es ejercer control político a través de las urnas, es decir, intentar movilizar a la gente para que vayan a votar por candidatos que los favorecen. En el pasado, tanto en los Estados Unidos como en otros países, los supremacistas blancos han conseguido esto apelando a los miedos de la gente blanca sobre la inmigración o los afrodescendientes, y también suprimiendo los votos de sus opositores políticos. En décadas recientes, esta estrategia se ha vuelto más difícil, pues hay protecciones para los votantes y afortunadamente las personas son menos racistas de lo que eran antes. Pero los supremacistas blancos tienen una gran diversidad de estrategias. Una de ellas es usar la violencia con la esperanza de despertar a las masas. Piensan que si actúan violentamente, la gente se dará cuenta de que el gobierno es presuntamente controlado por una conspiración maligna que intenta denigrar a la raza blanca. Otra de sus estrategias es lo que se conoce como el aceleracionismo. Básicamente creen que la sociedad en general está encaminada a colapsar por la polarización política y el cambio tecnológico. Y su meta es incrementar esa polarización para acelerar el colapso y que se desarrolle una guerra racial en la que todos los blancos se vean obligados a unirse a la comunidad de supremacistas blancos. Creen que ese será el comienzo de su retorno al poder. En el libro tú mantienes que las redes sociales a la vez empoderan y debilitan a los supremacistas blancos. ¿Cómo es eso? Hemos visto una explosión de propaganda por parte de todo tipo de grupos extremistas en las redes sociales. A través de estas plataformas también han podido comunicarse con potenciales miembros y reclutar de manera virtual. Al hacer esto, sin embargo, adquieren visibilidad no solo con los 4 o 5 extremistas con los que hablan, sino también con la policía o con organizaciones que monitorean las actividades de supremacistas blancos y que colaboran con la policía, como el Centro Legal sobre la Pobreza Sureña o la Liga Antidifamación.
Además, algo que las redes sociales hacen muy bien es que conectan a las personas no solo con sus amigos, sino con amigos de amigos. Así que cuando se descubre que alguien es un supremacista blanco por esta vía, por lo general también se descubre quiénes son sus contactos. Y trazando estas conexiones, a veces la policía arresta o identifica a una persona que no es particularmente importante y eso los lleva a dar con otra persona verdaderamente peligrosa. Daniel Beiman es un autor de un muy importante libro titulado Difundiendo el odio, el auge global del terrorismo de supremacía blanca. Gracias por estar con nosotros, Daniel. My pleasure. Thanks for having me. Y al regresar a la pausa les vamos a mostrar una sorprendente relación entre el arte y la inteligencia artificial. No se vayan. La capacidad de crear arte o música es generalmente considerada una virtud esencialmente humana. Es una habilidad que nos distingue de otras especies en el planeta y también de las máquinas. Pero a medida que la tecnología de inteligencia artificial ha ido avanzando, también está comenzando a influir en el mundo del arte, de la música. Y están transformando la manera como consumimos, producimos, distribuimos productos culturales. Es así que grandes empresas, gobiernos e instituciones académicas están dedicando enormes recursos y dinero a esta intersección del arte y la tecnología. ¿Podrán los robots llegar a crear mejor música que los seres humanos? ¿Qué nos pueden enseñar los artistas sobre los algoritmos? ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a que un mayor número de personas tenga acceso a la cultura? Estas y otras interesantes preguntas las exploramos a continuación. Miren. Este retrato de un hombre, titulado Edmond de Bellamy, fue vendido en 2018 por la famosa casa de subastas Christie's. La venta fue de casi $500,000, 40 veces mayor al valor estimado de la obra. Pero esta pintura no es producto de algún maestro europeo, sino de un aparato de inteligencia artificial. El sistema fue entrenado por un colectivo francés para crear una pieza completamente nueva a partir de la información de 15,000 retratos pintados entre el siglo XIV y el siglo XX. El cofundador de este colectivo, Pierre Fautrel, responde a una importante pregunta. ¿Pueden las máquinas considerarse realmente artistas? Nosotros somos los artistas porque a pesar de que es el algoritmo el que crea la imagen, somos nosotros los que tenemos la intención de crearla. El algoritmo no tiene intención de crear nada. Aún así, la inteligencia artificial está entrando a espacios antes reservados para creadores de carne y hueso e invitándonos a repensar definiciones rígidas sobre lo que es arte y lo que no. Por ejemplo, un robot inteligente llamado Ada que puede hacer esculturas, pinturas y hasta retratos de personas al momento, inauguró una exposición de sus obras en la famosa Bienal de Arte de Venecia en 2022. Otros están utilizando la inteligencia artificial para restaurar pinturas o para finalizar las partituras de artistas que murieron siglos atrás. Hablamos al respecto con Ahmed El Gamal, director del Laboratorio para Arte e Inteligencia Artificial de la Universidad de Rutgers en los Estados Unidos. Beethoven terminó 9 famosas sinfonías, pero también dejó bosquejos muy preliminares para una 10ª sinfonía que nunca fue terminada. Así que, con un equipo de expertos musicales, decidimos utilizar la inteligencia artificial para completarla. Básicamente, la inteligencia artificial hacía sugerencias e inventaba nuevas ideas musicales basadas en los bosquejos y en el estilo de Beethoven y las orquestaba. El proyecto se finalizó con éxito y la sinfonía fue presentada al público por primera vez en octubre de 2021 en la ciudad de Bonn, Alemania, en la cual nació el famoso compositor. Estas iniciativas suelen acaparar las noticias por su novedad, pero la inteligencia artificial apuesta por moldear el mundo del arte de maneras mucho más sistemáticas. Consideremos el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, uno de los más grandes del mundo, con más de 1,5 millones de obras.
Buscando alcanzar audiencias globales, el museo está explorando el potencial de la inteligencia artificial para digitalizar su inmensa colección y de paso revolucionar la manera como la gente accede al arte en Internet. En una prueba, lograron procesar cientos de miles de obras en una sola noche. Esto es posible gracias a una colaboración con Microsoft, que lanzó el proyecto AI for Cultural Heritage, o Inteligencia Artificial para el Patrimonio Cultural, como parte de una iniciativa de $125 millones. Además de colaborar con museos y diversas instituciones, están, por ejemplo, preservando y expandiendo el acceso a lenguas indígenas que podrían desaparecer. También han trabajado con el gobierno de Grecia para crear una experiencia inmersiva que permite conocer el famoso pueblo de Olimpia en su época de gloria, tal y como lo era hace 2000 años. La inteligencia artificial además podría ayudar a determinar el origen y la autenticidad de obras ya existentes, pues se estima que a nivel global, entre el 40 y el 70% de las piezas de arte vendidas cada año son falsas. Cada artista tiene una especie de firma no intencional en sus pinceladas que permite identificarlo. Esto es muy difícil de detectar para el ojo humano, pero la inteligencia artificial puede procesar un sinnúmero de pinceladas de muchas pinturas hasta identificar al artista. Incluso la industria del cine podría verse impactada por esta tecnología. Por el momento, los algoritmos entrenados para crear guiones no han logrado desarrollar historias coherentes, pero ya hay varias empresas cuyos sistemas de inteligencia artificial prometen moldear el tipo de películas que se producen en Hollywood. Por ejemplo, CineLytec analiza datos sobre el rendimiento de películas pasadas para, en base a ello, ofrecer información a los estudios sobre qué actores o actrices serían mejores para un determinado papel, o qué tan rentable podría ser un potencial film. Aún queda mucho por descubrir en esta intersección de la inteligencia artificial y las artes, pero todo parece indicar que las promesas son infinitas, siempre y cuando el enriquecimiento cultural para todos sea la prioridad. El arte y los robots, nuestro mundo que no deja de sorprendernos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana próxima.